Bien, señores, la ausencia de mediadores. No tenemos un Balaguer, un Bosch, que ellos mismos se autolimitaban y hacían lo que entendían que el país necesitaba. Rafael Herrera. Eso no existe. En un momento en que nosotros, lo que tenemos que hacer es nosotros mismos reflexionar y ver lo que está pasando. Todos los PLDistas tratan de justificar su posición. Yo hice tal cosa. Tengo la historia completa del partido. Bosch hizo un partido a los casi 70 años, donde pudo haber sido presidente 4 años después, que era el PRD, decidió irse para no ser presidente y se inventó una serie de cosas. Cada quien viene y te dice que hubo una división de 640 miembros del comité político central. No se han ido el 10%. Todavía hoy no se ha ido el 10%. Hay un 6% que se fue el día de hoy. De los 35 miembros del comité político, se han ido 6, incluyendo al presidente. Entonces, eso no es una división del partido, es un desprendimiento de una facción importante del partido. Ahora, la sustitución para poder justificar algo, no pueden venir con que Félix Bautista y la mujer de Juancito van a ser miembros del comité político, porque entonces eso justificaría la razón por la que Carlos Peña en un momento dado, sin insultar, sin decir, me voy, y se fue. Una voz que clama en el desierto decidió ser lo que muchos son en su país, conciencia nacional, porque a nadie se le va a ocurrir, y creo que a Carlos tampoco, que en un momento dado vamos a cerrar filas con él, porque los elementos que constituyen una organización política con opción de poder en República Dominicana y en el mundo, él no tiene más, lo único que tiene es recursos humanos, que es él. Nosotros vamos a conversar con Carlos, porque es un momento en que él, más que hablar de su organización, nos puede decir realmente qué hacer en este momento en que realmente, si nosotros no nos importa el PLD, sí tiene que ver que ellos nos dirigen. Eso es como los papás. Yo no elegí mi papá y mi mamá, pero ellos lo son. Yo no los elegí presidente, pero ellos están gobernando y posiblemente sigan gobernando. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Basándonos en una conversación que tuvimos fuera, que tú hiciste una crítica a un sector gubernamental y te dije, Carlos, el que coincide es parte de ellos. Me dijiste, no necesariamente, porque lo bueno es bueno y lo malo es malo, independientemente de quién lo haga. Así es. Bienvenido, Carlos. Adelante. Gracias, un placer. Saludos a mis directos amigos. Este es un programa que reúne demasiada calidad, don Julio. Debe distribuirlo en varios programas para no monopolizar la calidad en un solo espacio. Efectivamente, mire, aquí más que una división, aquí ha habido una distribución de la maldad. La maldad ahora va a estar distribuida en el PLD 1 y el PLD 2, porque se trata de la misma cosa. Se tratan de los mismos actores, se tratan de los mismos elementos. Un agente no es malo de la noche a la mañana, pero tampoco es bueno de la noche a la mañana. Yo no puedo pretender que la sociedad ahora pretenda ver a Leonel Fernández como una víctima, cuando Leonel Fernández ha sido un victimario. Leonel Fernández no es un maltratado por la sociedad. Leonel Fernández ha sido un maltratador de la sociedad. Hablar de Leonel Fernández es hablar de quien hizo de manera corporativa la corrupción. La corrupción alcanza un nivel corporativo desde los gobiernos del presidente Leonel Fernández, vamos a estar claros con eso. Es con Leonel Fernández que la corrupción alcanza los niveles de dominio de la justicia dominicana. Antes de Leonel Fernández, la corrupción era una acción realizada entre el sector privado en contubernio con el sector público, pero no contaba con dos actores de legitimación de los actos de corrupción. ¿Como cuáles? La justicia. Leonel Fernández diseñó una justicia que garantizara impunidad ante los actos de corrupción. Pero el segundo sector, que como nunca antes, y me van a perdonar que soy
parte de ese sector profesional también es el sector de la comunicación. Nunca antes, como desde los gobiernos de Leonel Fernández, se crearon estructuras comunicacionales para legitimar y llegar hasta el extremo de justificar los actos de corrupción. Desde el gobierno, ningún otro gobierno previo a Leonel Fernández había creado esa estructura corporativa que le permitiera caminar a sus anchas en los senderos de la corrupción. Después de Leonel, pues evidentemente los demás presidentes se han montado en esas corporaciones y han seguido. ¿Qué le digo a la población dominicana y a ustedes mismos? No se trata de nada nuevo. Aquí se trata ahora del PLD 1 y del PLD 2. La misma cosa, los mismos actores que privatizaron las empresas estatales. Voy a dar un solo dato en el sector eléctrico. En el sector eléctrico, lo que hizo Leonel Fernández ha significado para este pueblo pérdida de más de 20,000 millones de dólares. Estos 20 años de la reforma eléctrica, y puedo debatirlo con la gente del gobierno, de la oposición, con los técnicos que ellos elijan para eso, y le puedo demostrar que esa decisión de Leonel Fernández le ha sacado de las costillas al pueblo dominicano más de 20,000 millones de dólares. Supongo que te lo han preguntado en otras oportunidades, pero yo desconozco tu respuesta a esa pregunta. ¿Qué fue lo que determinó que dejaras las filas del PLD para hacer tienda aparte? Cristino, lo primero es que el PLD de Juan Bosch, como lo dije en mi discurso del 18 de agosto del 2018, ese PLD no existe. Escuché que alguien lo repitió el domingo pasado. Ese PLD no existe. Y como ya no existe... Y que coincide con Leonel en lo que... Él coincidió conmigo un año después. Lo único que yo renuncié por honor, yo renuncié sin que me obligaran a renunciar, yo renuncié por no dejarme llevar de la soberbia que arrastró a algunos a ser humillados en un proceso electoral como las primarias recién pasadas, ¿no? Entonces renunciamos porque entendíamos que desde el PLD viejo no se le puede dar esperanza a este pueblo. Desde el PLD 1 ni desde el PLD 2. Leonel no puede ser de ninguna manera sinónimo de esperanza. Ni el PLD 1 ni la gente que lleven pueden ser sinónimo ni representación de esperanza. ¿Y qué posibilidades les ves a la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo, primero, Cristino, es un concepto que hay que interpretarlo a profundidad. La fuerza del pueblo nunca va a estar del lado de sus verdugos, a menos que padezca del síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero la fuerza del pueblo, estar al lado del que con un solo contrato, para que tengan idea, como es el contrato de los peajes sombra, le está sacando de la costilla todos los años 88 millones de dólares al pueblo dominicano. Eso tendremos que buscar. 88 millones de dólares tendremos que buscar en el año 2020 por ese contrato que Leonel Fernández firmó de la carretera de Samaná, solo por concepto de los vehículos que deberían pasar y que en ese contrato único en su especie no pasan. Hay que pagarle a esa concesionaria esos 88 millones de dólares. Con esos 88 millones de dólares podemos eliminar impuestos como cuáles, impuestos como el impuesto selectivo a las telecomunicaciones, si renegociamos ese contrato. Los contratos de concesión de nuestros aeropuertos, nuestros técnicos han confirmado que hay más de 100 millones de dólares que todos los años se lleva de sobreingreso esa concesionaria, dinero que debería quedarse en las arcas públicas. ¿Quién firmó ese contrato? Bueno, Leonel Fernández. Hay toda una cadena de hechos que descartan como esperanza de este pueblo a quien ha sido su propio verdugo. De manera que viene a ser una fuerza, pero no una fuerza del pueblo. Viene a ser una fuerza del desprendimiento, como dice don Julio, del PLD 1. Es el PLD 2. ¿Con quién va a gobernar Leonel Fernández? ¿Con la misma gente que gobernó? ¿O acaso Leonel Fernández caminó por el camino de Damasco, como caminó el apóstol Pablo, siendo Saulo? Y ahí se encontró con Jesús y a partir de ahí comenzó a ser Pablo y su vida cambió. Eso no ha ocurrido. Yo no he conocido de un proceso de transformación espiritual de Leonel Fernández Reina. Carlos Peña, entonces vámonos a la sociología, porque yo no acabo de entender el comportamiento del ciudadano si tenemos tan a la vista todo lo que es el daño que los partidos políticos le han hecho al electorado. Lilian, se ha trabajado en eso. Se ha trabajado para hacer creer que la percepción, que la bulla, que la algarabía es lo que define el destino de esta nación. Las primarias del 6 de octubre revelaron algo grande que para mí representa mucha satisfacción. De 7.4 millones de dominicanos convocados por el liderazgo político dominicano a votar en ellas,
apenas votaron 2 millones, punto 1, punto 2. O sea, menos del 30% de los dominicanos le hicieron caso a la convocatoria de los partidos del antiguo régimen, como yo les denomino, al PLD-1, PLD-2 y el PRM. Esos son los partidos del antiguo régimen. Son exactamente lo mismo. Tienen exactamente la misma agenda, el mismo compromiso, no con el ciudadano, sino con sus intereses y los sectores que los financian. Desde ese punto de vista, hay que decirle a la gente, caramba, ellos son minoría. Ellos representan menos del 30%, y en un momento donde se invirtieron más de 3.000 millones de pesos para que la gente vaya a votar, apenas lograron conquistar el 30% de la población que fuera a sufragar el 6 de octubre pasado. Hay un 70% de la gente que no está comprometida con ninguno de esos partidos. A esa gente yo les pido, miren las alternativas nuevas que le estamos presentando. Miren los nuevos escenarios que se nos pueden presentar a esa clase media que representan 2,5 millones de dominicanos, a esos nuevos votantes que son más de 800,000, a esos estudiantes universitarios que son más de 600,000, a los más de 2 millones de ciudadanos que practican la fe desde la comunidad evangélica, y a los millones que desde la perspectiva católica también practican la fe. A ustedes les decimos, ustedes son la mayoría. No dejen que los mítines multimillonarios, para que ustedes tengan idea, el darle la famosa vuelta al lago, que es recorrer, Cristino, tú sabes muy bien, claro, las comunidades periféricas al lago Enriquillo, media mañana. ¿Sabe cuánto se lleva en promedio ese recorrido? 27 millones de pesos. Claro. 27 millones de pesos se quema en esa media mañana. ¿Eso es lo que la gente quiere? No, la gente quiere respuesta. La gente quiere a alguien que venga con la decisión de eliminar el cartel de la seguridad social, como estamos planteando nosotros, eliminar las ARS privadas, eliminar las AFP privadas, y con eso ahorrarnos más de 2,000 millones de dólares, con lo que construiremos un circuito de 5,000 unidades de atención primaria, y completar con eso el 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud. Nosotros sabemos, ahora hay que tomar decisiones fuertes desde la primera magistratura, desde el gobierno dominicano. Carlos, una lástima que ese discurso y tú como persona con una alta credibilidad en la sociedad, no vamos a poder votar por ti porque la Junta te acaba de rechazar el partido de generaciones de servidores. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a apoyar a algunos de los partidos que ya sí están reconocidos, o qué va a pasar contigo? La Junta está en una gran encrucijada en este momento. Nosotros acabamos de someter un recurso de reconsideración ante la misma Junta. Estamos apelando a que corrijan su error, un error terrible, garrafal desde el punto de vista del derecho constitucional. La Junta se llevó de paro el artículo 110 de la Constitución, que establece el principio universal de la irretroactividad de la ley. La Junta nos ha rechazado el reconocimiento de generación de servidores sobre la base de un reglamento que fue aprobado 40 días después de nosotros haber solicitado el reconocimiento de generación de servidores. Nosotros introdujimos la solicitud de reconocimiento de nuestra organización el día 12 de febrero y la Junta aprobó ese reglamento el día 22 de marzo, por lo cual no es vinculante. Queremos pensar que en medio de toda la presión social y política que desde arriba y desde abajo ha estado padeciendo la Junta Central Electoral y su pleno, que son personas que en lo personal, en lo individual me merecen mucho respeto, tienen mucho crédito y yo puedo hablar de ello, pero ese crédito tienen que llevarlo al cuerpo colegiado. Nosotros le estamos dando la oportunidad de que rectifiquen. De no hacerlo, que debe ser en esta semana, pues nosotros estaremos acudiendo al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Superior Administrativo, al Tribunal Constitucional y a todos los organismos nacionales e internacionales por los cuales podamos nosotros hacer valer nuestro derecho. ¿Y cuál es la diferencia entre la nueva normativa y la vieja que a ustedes les perjudicó? Bueno, la nueva normativa, Cristino, no es que nos perjudica su contenido para nada, porque gracias a Dios apenas se nos requerían cerca de 90,000 afiliados. Nosotros presentamos más de 150,000 afiliados. Oiga bien, y de esos más de 150,000 afiliados, la Junta contactó más del 50%, contactó el 53%. O sea que si nos vamos al fondo del contenido, más que superamos
los requerimientos. Tenemos directivas como establece la ley 33-18 en los 158 municipios, gracias a Dios. Le confieso algo de manera muy indiscreta, por así decir. En un encuentro con 19 partidos del sistema reconocidos, los mismos presidentes de esos partidos nos dijeron: Carlos, Generación de Servidores tiene más presencia que nosotros 19. Así de simple. ¿Y entonces en base a qué la Junta tomó esa decisión? Nos rechazó sobre la base de que no alcanzamos, no cumplimos la cantidad, o más bien el porcentaje de afiliados que ese reglamento establece. Primero, alcanzamos la cantidad de afiliados. ¿Es el 2%? Es el 2% lo superamos, gracias a Dios. Es el 51% de los afiliados que se verifiquen. Okay. Ahora, ese requerimiento no está en la ley 33-18, está en el reglamento. Pero ¿qué ocurre con ese reglamento? Que no es aplicable a nosotros, porque sería aplicar de manera retroactiva una norma jurídica y eso es inconstitucional. Creo que es un error infantil desde la perspectiva del derecho. Por eso hemos querido, antes de ir a los órganos superiores, ir a la misma Junta y hacer uso del derecho a la reconsideración de esa decisión, que es la resolución 22. ¿Cuándo se debe conocer ese recurso? Entiendo que en esta semana la Junta debe pronunciarse en esa dirección. De lo contrario, pues nos veremos compelidos a ir a los demás órganos jurídicos que la Constitución establece para tales fines, y ahí estamos ya seguros y convencidos de que también se nos dará la razón, porque estamos alegando y estamos reclamando un derecho que es fundamental. Está en el título de los derechos fundamentales. Aquí se ha violado lo que se conoce como la tutela judicial y el justo proceso, el debido proceso. Se ha violado, se ha violentado todo eso, y por justa razón entonces se viola el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a la libre asociación, que son derechos de carácter político contemplados en nuestra Constitución dominicana. Carlos, ¿tuviste algunos contactos con dirigentes del partido que era de veteranos? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Tu organización pudo captar ese sector o no ha sido? Nosotros, gracias a Dios, no quedó ninguna. Nosotros hemos logrado penetrar prácticamente en la mayoría de los partidos del sistema, y en cada uno de ellos tenemos gente que responden a nosotros, que están comprometidas con nosotros por alguna razón, gente que se encuentran afín con nuestra postura, nuestras posiciones respecto a la economía, nuestras posiciones respecto a la defensa de los símbolos patrios. Tengo el honor y el privilegio de ser el único dominicano que aún vive y que ha modificado uno de nuestros símbolos patrios. Lilian lo recordará muy bien, cuando en la Asamblea Nacional pues modificamos el escudo nacional con una propuesta nuestra, el artículo 32, donde incluimos por primera vez en la historia la palabra Biblia en la Constitución. Nunca estuvo la Biblia en la Constitución, sino que eso era una costumbre, era parte del derecho consuetudinario, que la Biblia se pusiera en el escudo, pero nunca se contempló en la Constitución. Tampoco nunca se dijo dónde estaría abierta la Biblia, y nosotros aclaramos en la Constitución que estaría abierta en Juan 8:32. Entonces mucha gente se encuentra muy afín a estas posturas nuestras, independientemente de las organizaciones donde estén, y nos llaman y se reúnen con nosotros y nos brindan su apoyo. Aún estamos en conversaciones, no con esta organización, con otras organizaciones que no han tomado en el plano presidencial postura, que también pudieran ser alternativas a través de las cuales presentemos nuestro proyecto presidencial en el 2020. Juan te preguntaba sobre la postura, la línea que va a asumir el partido, la fuerza política que representas, en el caso, por ejemplo, de que la respuesta a la solicitud de reconocimiento de la Junta Central Electoral sea negativa y que no se pueda realmente conseguir el reconocimiento. ¿Qué es lo que se plantea tu organización política? ¿Cómo va a participar de este proceso? No estaremos al margen, Cristino. Primero, no exploramos ni consideramos la posibilidad de que se nos rechace este recurso, porque es demasiado contundente el expediente que hemos presentado. Ahora, en el caso hipotético y remoto de que nos sea rechazada esta petición de reclamo, reitero, de nuestros derechos constitucionales, estaremos del lado de lo que más convenga al pueblo dominicano. Nuestra gente estará participando, nuestros candidatos a senadores, a diputados, alcaldes y regidores, que lo tenemos
a nivel nacional estarán compitiendo. ¿Ya seleccionados? Claro que sí, están solo esperando este reconocimiento para ir en nuestra plataforma y van a participar. En el caso hipotético y remoto de que eso no ocurra, pues nosotros haríamos acuerdos y pactos no económicos, no repartiéndonos el botín, sino programáticos. Se está hablando ahora de coaliciones, ¿eh? El PRM pretende formar una, la Fuerza del Pueblo está trabajando en una coalición también de organizaciones políticas. ¿Ustedes prevén la participación en alguno de esos bloques? Nosotros queremos encabezar una coalición, Cristino, con todos los dominicanos pro vida, pro familia y pro los valores patrios de nuestra nación. Pero, se habla mucho de sangre nueva y de cómo quizás este podría ser el proceso electoral en que sea la última batalla de mucha gente. Entonces, dentro de esos planes de coalición, ¿hay alguna especie de línea programática o ideológica que dice con quiénes es que debemos aliarnos por parte de su organización? Bueno, nosotros como innegociable tenemos el respeto a la vida desde la concepción. Nosotros nos oponemos a todo tipo de aborto. Nosotros como línea programática nos oponemos radicalmente a la ideología de género. De hecho, tenemos a este gobierno demandado ante los tribunales de la República por su intención de introducir la ideología de género a través de esta orden departamental. Como línea programática nosotros tenemos la reducción de los impuestos a la clase media de manera específica y a todos los dominicanos. Hemos hecho una evaluación del presupuesto general del Estado y no me lo van a creer, se van a sorprender cuando les diga que más del 4.27% del Producto Interno Bruto se está yendo en burocracia innecesaria en el Estado dominicano, solo eliminando los 9 consejos de administración que hay en el sector eléctrico. Tendremos la capacidad de ahorrarnos todos los años más de $100 millones del presupuesto general del Estado, eliminando la Comisión Nacional de Energía y sus funciones transfiriéndosela al Ministerio de Energía y Minas, eliminando el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el CONANIS, el CONAPE, el CONADIS y unificándolos todos en un nuevo Ministerio de la Familia. Nos podemos ahorrar cada año cerca de 300 millones de pesos aproximadamente. O sea, tenemos un estudio pormenorizado de qué podemos hacer, crear el Ministerio de Agua y en el Ministerio de Agua unificar lo que es hidroeléctrica, INAPA, el INDRI, todas las coras. Con eso nos vamos a ahorrar también más de 1.500 millones de pesos cada año. Tenemos claro qué vamos a hacer, millones de dólares, perdón, qué vamos a hacer una vez lleguemos al gobierno y esos recursos utilizarlo para entonces reducir el impuesto a la clase media que tan pesado ha estado cargando. Carlos, sabemos que tú eres un buen ciudadano, con buenas intenciones, y que la ciudadanía debería de percibir ese buen ciudadano. Ahora bien, en términos generales, actualmente la ciudadanía, a través de las redes sociales, en las tiendas, en todas partes, dice, la cosa no está bien. En términos políticos no se sabe qué va a pasar. Te pregunto, ¿cuál es tu olfato con relación al proceso de cara a lo que es febrero, marzo y mayo? Lilian, aquí hay una segunda vuelta. Solo Dios que me convierta en un fenómeno a partir de ahora, un fenómeno positivo, porque hay fenómenos negativos, que me convierta en un fenómeno positivo y que me permita ganar en primera vuelta, va a impedir que haya segunda vuelta. Aquí hay una segunda vuelta. Y le voy a revelar algo. El gobierno está trabajando para que haya una segunda vuelta. Esa es la esperanza del gobierno. Que haya segunda vuelta, porque no la despinta nadie. Solo Dios, repito, si convierte a alguien en un fenómeno. En esa segunda vuelta... ¿Pero por qué crees que el gobierno está trabajando en una segunda? No, porque no tiene manera humana, Cristino, de ganar en primera vuelta. Hoy no hay forma humana de que el PLD-1 gane en primera vuelta. Tampoco va a ganar el PLD-2 en primera vuelta. Por eso el acuerdo entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Es un acuerdo ya que se ha realizado y es cierto, y tenemos informaciones muy fidedignas, de que el que quede en el tercer lugar de ellos dos, pues va a apoyar al que quedó para participar en la segunda vuelta, ¿no? Eso es un pacto ya consensuado entre ellos, porque hay un convencimiento de que habrá segunda vuelta. En esa segunda vuelta, pues algo positivo tiene que salir y tendrá que ser la conformación de un gobierno no hegemónico por parte de una estructura política,
de un gobierno, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, un gobierno compartido, donde cada sector se sienta de verdad representado, donde nos aboquemos a una reforma constitucional profunda que impida el mesianismo y el caudillismo en República Dominicana, que transparentice el uso de los recursos del Estado, que plantee una forma diferente de manejar el clima de endeudamiento público que tenemos, lamentablemente este ritmo de endeudamiento público que llevamos, que defina cuál es el sector energético que nos vamos a gastar, que rediseñe la estructura del sector salud, que elimine el Servicio Nacional de Salud y lo vuelva a unificar con el Ministerio de Salud, que están duplicadas las funciones, hay una pérdida inmensa de recursos, que nos aboquemos a repensar la República Dominicana, no por nosotros, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. A propósito, Carlos, quisiera saber tu parecer acerca del debate que se está produciendo actualmente, es decir, el presidente Fernández tiene derecho a ser postulado por una organización diferente a por la que él compitió para ser candidato presidencial por el PLD. Bueno, yo quisiera que no tuviera la posibilidad de presentarse ni a regidor. Sería mi anhelo. ¿Pero crees tú que él tiene el derecho para...? Mira, la ley establece claramente que no puede ser candidato por otro partido. Eso es innegociable. Sin embargo, el legislador, garantizándole el derecho constitucional de elegir y ser elegido, dio y buscó otro bajadero. Y es el bajadero de la figura del candidato independiente. Leonel Fernández, a mi modo de ver, y mis técnicos así lo han analizado, no puede ser candidato presidencial por un partido político, porque la ley lo dice de manera clara. Quien fue postulado en un mismo proceso por un partido, no puede ser postulado de nuevo por otro partido, pero no dice que no puede ser postulado como candidato independiente. Creo que sí, que él puede ir como candidato independiente, y los demás partidos que él tiene a su lado, hibernando, pues pueden ir aliados a él como candidato independiente. Pero para ser candidato independiente se necesita hacer eso a través de una organización política. Ese es otro debate, Cristina. Pero ya lo tiene. El debate es ese, y yo lamento que la Junta Central Electoral, que está obligada a elaborar el reglamento que viene a regular la figura de las candidaturas independientes, todavía no la ha regulado, y se le va a presentar el mismo problema jurídico que se le está presentando con generación de servidores, porque aprobó ese reglamento después de generación de servidores presentar su solicitud y ya no se le puede aplicar por el efecto irretroactivo de la ley. Todavía la Junta no ha aprobado el reglamento que viene a establecer el procedimiento para las candidaturas independientes, porque la ley nada más establece dos requerimientos, Cristino. Primero, que tenga una estructura a nivel nacional en los 158 municipios. ¿Qué es una estructura a nivel nacional en los 158 municipios? Una directiva en los 158 municipios. La tengo yo, la tiene Leonel Fernández por demás. Segundo, dice la ley que tenga un programa de gobierno. Son los únicos dos requerimientos. No te pide ni local del partido, no te pide himno del partido, no te pide colores del partido, no te pide logo. Lo que nos pide la ley para formar un nuevo partido o un nuevo movimiento, no es verdad que se lo pide esta nueva normativa al candidato independiente. Por eso yo creo que él pudiera ir como candidato independiente, y ese será otro debate que en las próximas semanas. Pero la pregunta también es ¿independiente de qué? ¿Independiente de qué? Porque él iría por una organización que ya existía, que estaba precisamente en un proceso de selección de sus candidatos. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la ley establece, si perdiste en una primaria, participaste, te nominaron, ya no puedes ser candidato por otra organización política. Por otro partido político, agrupación o movimiento. Y el PTD es una de esas organizaciones ya existentes. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Independiente? ¿Cómo se debe ser? Porque el carácter de independiente, Cristino, vincula a la persona, no a la organización. En esa boleta estará su rostro y su nombre, no el nombre de un partido X, ni el color, ni los emblemas de un partido X. Es para garantizar el derecho constitucional. Y hay un orden jerárquico que ustedes conocen muy bien en toda la normativa jurídica, y el supremo orden, en ese supremo orden está la Constitución de la República y el derecho a elegir y ser elegido. Como candidato independiente no veo problema que pueda postularse, y
los demás partidos que quieran aliarse a él, que quieran volver a recorrer el camino del despeñadero, que quieran volver a correr el camino de la vergüenza, pues se alían. Lo mismo va a ocurrir con los demás candidatos que al final quieran aspirar como candidato independiente. Pero la Junta tiene que establecer el reglamento ahora, antes de que comiencen a inscribirse los candidatos Carlos, independientes. pero al doctor Fernández no se le negó el derecho de ser elegible, porque él participó en una competencia para ser postulado al cargo de candidato presidencial del partido. Sí, el tema es el impedimento, y dice un principio universal del derecho que lo que la ley no prohíbe, pues entonces lo permite, y lo que la ley de manera categórica prohíbe es que quien haya participado como candidato en un partido no puede volver a ser candidato en ese mismo proceso por otro partido. Quizás ahí faltó un párrafo, ni tampoco, párrafo 1, tampoco podrá ser candidato independiente, eso le faltó. Porque tú puedes ser candidato independiente, aunque no te Bueno, tenemos eso como alternativa después de agotar todos estos recursos. Creemos que no será necesario y que la Junta nos va a reconocer generación de servidores como partido para que no tengamos que ir a ese otro nivel de debate público, y también exigirle a la Junta desde ya la aprobación de ese reglamento para que se evite tener que pasar el mal momento que sé que está pasando con nosotros. Carlos, importante saber de ti, ¿cuál fue tu experiencia con el voto automatizado? Mira, a mí me ocurrió algo con el voto automatizado porque lo probamos en el año 2006, 2005, en el PLD1, ¿no? Y de verdad que no me llevé buena experiencia, Yo siento que no hay confianza, y en política y en democracia la confianza es uno de los mayores activos. Juan Bosch duró toda su vida siendo quien fue porque el pueblo confiaba en él. Peña Gómez duró toda su vida siendo quien fue porque el pueblo confiaba en él, era su mayor activo. El mismo Balaguer, un sector importante de la población que siempre confió en Balaguer, era un activo y es un activo, probablemente el mayor de los activos de un actor político es la confianza, y hoy no se siente, no se percibe esa confianza en el voto electrónico, en el voto automático. Creo que hay que buscar una combinación que permita de manera paralela ver lo análogo con lo digital, para que no haya excusas que vengan a desencadenar como momentos de descrédito que lamentablemente ha estado padeciendo la Junta Central Electoral después de este día 6 de octubre de las primarias de los partidos del antiguo régimen, ¿no? ¿Cuáles retos tú crees que plantea el proceso que estamos viviendo de fragmentación política, si se le puede llamar así? Yo veo esto como un ciclo histórico que se cumple, Cristino. O sea, yo creo que esto es dialéctico y es necesario. Es necesario para que voces nuevas se escuchen. Es necesario que esto ocurra. No lo disfruto, y créeme que no lo disfruto porque me hubiera gustado que desde adentro se pudieran transformar estas estructuras de poder, pero ya son intransformables. Llega un momento, y como metalúrgico te lo puedo decir, llega un momento en que el metal, para poder tener algún nivel de doblez, de flexibilidad, hay que meterle mucho calor, y en esa puesta de mucho calor en ocasiones se rompe. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando el metal no resiste ser forjado en frío y se pretende forjar en frío, se rompe, se fracciona. Eso es algo natural. O sea, para la gobernabilidad eso no va a tener un buen efecto. Todo va a depender de las reglas del juego. ¿A qué me refiero con las reglas del juego? Bueno, si nosotros salimos con un gobierno compartido, un gobierno de verdadera coalición, pero no para distribuirnos el botín, sino para construir una nueva República Dominicana, se van a poner reglas claras en el ámbito de los procesos electorales. Señores, lo que ocurrió este 6 de octubre no puede seguir ocurriendo. No puede, o sea, que las camionetas de Norte, por ejemplo, y lo hablo de manera categórica, el señor Correa, gerente general de Norte, quitarle los logos a la camioneta para cargar gente en ese proceso interno, eso no puede ser. Pero también la gente de Leonel, que fueron firmadas dando cuarto de manera
abierta para comprar y cooptar conciencia. O sea, es como si fuera algo natural. Han hecho que el dominicano piense que ese es el debido proceder. Ese no es el debido proceder. Y es lo bueno que va a traer esta atomización política. Va a obligar a quienes pretenden ostentar el poder de cara al 2020 a que nos tengamos que sentar en la mesa. No, yo no quiero instituciones. Yo renuncié a todo eso. Yo no quiero oposiciones, no nos interesa. Vamos a transformar el país. Vamos a ver lo que hay que quitar y poner en la Constitución. Vamos a ver las instituciones que hay que eliminar, los impuestos que hay que quitarle a nuestra gente. Vamos a ver cómo hacemos más eficiente el gasto y la inversión del presupuesto general del Estado. Vamos a ver cómo reducimos la tasa de endeudamiento que estamos teniendo, cómo podemos renegociar los préstamos que tenemos en este momento y qué niveles de intereses podemos desmontar para que la deuda sea menos en función del Producto Interno Bruto. Repensar la República Dominicana es lo más positivo que trae todo este proceso de atomización de las fuerzas políticas. Y en ese proceso de alianza de organizaciones, entonces, ¿cuáles deberían ser las bases? Porque dice, aquí lo que se ha visto siempre es que cuando gana una coalición, a los aliados se les dice, ok, se les otorgan como unas parcelas así como a título de administrela usted y con eso estamos conformes. Así es. Bueno, ha sido el proceder lamentable de esto. Instituciones que ni siquiera deberían existir. Sencillamente porque hay un aliado que hay que compensarlo, mantienen esas instituciones vigente. Sobre esa base no estamos dispuestos a pactar con nadie. Sobre esa base no estamos dispuestos a sentarnos en ninguna mesa de la negociación, y al pueblo dominicano le pido que le exija a esas coaliciones que se están formando y que se van a formar a que es que van al gobierno, porque fíjense, Leonel se fue del PLD-1 para formar el PLD-2, pero ¿dónde están las razones programáticas por las cuales renunció? ¿Dónde están los planteamientos? Él va a volver a vender las empresas públicas. O sea, si él gana, venderá EGIT, por ejemplo, que no ha podido venderla. La única propuesta es evitar que gane el PLD-1. No, pero no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Cuáles son las razones por las que usted quiere ir al gobierno? En el caso de Luis Abinader, ¿qué usted va a hacer con la educación? ¿Qué usted va a hacer con la seguridad social? ¿Va a eliminar las ARS como planteamos nosotros? ¿Va a eliminar las AFP privadas como planteamos nosotros? A la gente hay que decirle lo que vamos a hacer una vez lleguemos al gobierno, y sobre esa base entonces construir un gobierno de coalición que se comprometa a cumplir un programa de gobierno en ese sentido. Bien, Carlos Peña, pastor, comunicador y aspirante a la presidencia. Muchas gracias, mucha suerte. Vamos a una pausa.